pelo de explosión, muchas tomas. Vamos. ¡Hey! Bienvenidos a un nuevo video. ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos. Y bueno, pues les voy a contar que en esta ocasión vamos a platicar sobre algo que nace a partir de un objeto. Fíjense ustedes que iba yo caminando por un centro comercial y de pronto me encontré con una tienda de estas que tienen coleccionables, modelos a escala, una tienda que yo no conocía. Y de pronto en la vitrina vi algo que me llamó mucho la atención. ¿Quieren saber qué es? Esto, justo. ¿Lo reconocen? Seguro que sí, muchos de ustedes deben de reconocer este 01 que estaba inscrito en las puertas soldadas de ese portento naranja que todos recordamos en nuestra niñez. Bueno, esta gorra seguramente muchos de ustedes la tienen, la han visto y demás. Lo que a mí me llamó la atención específicamente, y por eso la compré, es que, ya saben, ¿no? A veces estas gorras se usan así, y a veces, si quieres parecer chavorruco, pues la usas al revés, ¿no? Y miren ustedes lo que tiene grabado. Me llamó mucho la atención porque actualmente esto que están ustedes viendo aquí, esta bandera, ya no se usa. Ha cambiado mucho las cosas. De eso vamos a platicar el día de hoy, porque mientras nosotros comíamos papitas con salsa búfalo y veíamos la historia de los duques de Hazzard, pues muchos simbolismos por ahí empezaban a tomar otro sentido al cabo de los años. Bienvenidos a esto que es 50, el manual de lo no necesario. Así es que vamos a platicar un poco de esta serie maravillosa. Acompáñenme, no se vayan, bienvenidos. Cuando caía la noche, en los momentos en que dedicábamos nuestra vida a la primaria, quizás la secundaria, había un momento que marcaba suprema emoción. Pero también sabíamos que esa era la hora de levantarse por más Chocomilk. Una pausa legendaria en televisión que decía: ¿qué pasará con los Duke? El portento naranja se quedaba congelado en el aire como un símbolo de grandilocuente y espectacular televisión. La persecución se pausaba también, y entonces, la hora de los comerciales. Me siento contento encerando mi auto con Tempo. Lo encero más rápido, brillo más fácil. Me siento feliz encerando mi auto con Tempo. Tempo en cada cambio de estación con su brillo superior hace que mi carro siempre llame la atención. ¿Cómo te llamas? Tempo de Johnson. Da brillo superior más fácilmente. ¿Por qué los Dukes de Hazzard fueron un fenómeno tan grande en México? Bueno, hay muchos factores. Uno de ellos es que solo teníamos como 6 canales, pero si le buscamos un poquito más, la respuesta quizás sea obvia. Velocidad, acción, el carro, la chica, todo suma, pero no era suficiente. Había muchas series de acción en esa época, ¿lo recuerdan? La Mujer Biónica, El Hombre Nuclear, Patrulla Motorizada, Magnum, El Auto Increíble, por cierto, que llegó después, pero ninguna tuvo el arraigo emocional que tuvieron los Duke. Aún a la distancia, hay algunos incautos que incluso tienen todavía la serie en formato de DVD. ¿Pueden creerlo? ¿Cómo hay gente loca en este mundo? ¿No creen? Al final, quizás la respuesta está en algo más profundo: la estructura familiar. Los Duke son una familia sin grandes riquezas, rural, en constante conflicto con la autoridad local corrupta. Ese no era un concepto extraño para la audiencia mexicana de los años 80, o 90, o los 2000, o 2010. En fin, era, en muchos sentidos, un espejo un poco distorsionado de una realidad que muchas familias mexicanas reconocían: la del hombre pequeño contra el cacique, el poder local arbitrario, la astucia como único recurso frente a quien tiene la ley de su lado. Porque miren, Bo y Luke no tienen dinero, no tienen conexiones, no tienen abogados. ¿Qué sí tienen? Ah, pues tienen al general Lee, tienen a la prima Daisy, tienen al tío Jesse y tienen la capacidad de improvisar más rápido que el problema que se les viene encima. Eso es algo que en México le llamamos el ingenio del pueblo, y vaya que tenemos de sobra.
Además, la serie nunca fue oscura, la serie nunca fue triste. Boss Hogg era un villano de caricatura, no una amenaza real. Y eso le daba al espectador algo muy valioso, la certeza de que son ese tipo de historias donde al final sabemos que todo va a estar bien, que los buenos iban a ganar, que el general Lee iba a saltar, iba a aterrizar y Roscoe Coltrane iba a chocar contra algo. En los años 80, esa certeza de que los buenos siempre le ganarán a los malos era un lujo de narrativa. Pero ahora, vamos a sacar al elefante de la habitación, algo que por supuesto jamás nos dimos por enterados. Antes de que esta imagen te genere una reacción, necesito que te detengas 2 segundos, porque lo que estás viendo no es un símbolo político, no es una declaración de los odio a todos, no es ninguna provocación. Para millones de niños latinoamericanos, incluido yo, tal vez tú, en los años 80, esto era simplemente el techo del carro de los buenos. Hablemos primero de la incomodidad. Esa bandera, la que ven sobre el general Lee, es la bandera de batalla de los Estados Confederados de América, el sur esclavista, los que perdieron la Guerra Civil de 1865, la misma que desde los años 60 fue adoptada por grupos supremacistas blancos como símbolo de resistencia racial. En Estados Unidos esa bandera tiene el peso específico de una cicatriz abierta. Pero en México, en 1980, 81, 83, esa bandera era otra cosa. Era el techo de un carro naranja que volaba por los aires conducido por 2 primos, uno güero, otro de pelo negro que se la pasaban huyendo del corrupto del condado y su sheriff. Nadie nos explicó nada. Nadie tenía por qué hacerlo. No había internet, no había Wikipedia, no había nadie al otro lado de la pantalla diciéndonos, oigan, ese símbolo tiene historia. Y ahí está la paradoja fascinante. Una historia que en su propio país cargaba con el peso de la memoria histórica más dolorosa de Norteamérica y que llegó a México y a buena parte del mundo completamente despojada de este contexto. Y funcionó. Funcionó perfectamente. Pero como pura aventura, como pura velocidad, como puros buenos contra malos. Y entonces, ¿a qué hora se convirtió esto en algo difícil de procesar? En 2015, cuando un supremacista blanco ultimó a 9 personas en una iglesia afroamericana en Charleston, Carolina del Sur, el debate entonces explotó. The Dukes of Hazzard fue retirado de los canales de televisión por cable. Warner Bros. Anunció que no volvería a producir mercancía con la bandera. El mundo cambió de conversación. El hombre que había cometido tal locura había sido fotografiado blandiendo la bandera confederada y también aparecía en la placa de su auto. No era un detalle menor. Era su símbolo ideológico y deliberado. La conexión con los Dukes llegó en cadena. Varios políticos prominentes, entre ellos la gobernadora de Carolina del Sur, llamaron a retirar la bandera de edificios de gobierno y corporaciones como Amazon, Walmart, eBay, Sears y NASCAR prometieron dejar de venderla o exhibirla. En ese contexto, Warner Bros. Anunció que dejaría de participar en la comercialización de mercancía con bandera confederada, lo que incluía directamente las réplicas del general Lee. Si ustedes dudan que existan réplicas, los invito a buscar un general Lee original de réplica o que se haya hecho en los últimos años. Es dificilísimo. Les voy a mostrar algo. ¿Lo reconocen? Por supuesto que sí. Lo han visto. Miren ustedes. ¿Recuerdan el techo de este automóvil? Bueno, este auto en realidad no es un original General Lee. Este auto en realidad es de la colección de autos Maisto. Como verán, es en realidad un 69, el Charger RT, el auto que se utilizó para la serie, pero está customizado. Este coche lo hicieron así a propósito para parecerse al General Lee con todos sus detalles. Pero en realidad estos autos ya no los consigues, ya no los vendes, no se venden de serie. Por lo menos hasta el momento en el que se está grabando este video es muy complicado conseguirlos. Así es que quizás si tienes ganas de tener uno, pues esta es la forma, hacerlo customizado. Muy bien, para entender a los Dukes de Hazzard hay que entender el momento en el que aparecieron por primera vez. Era 1979. Jimmy Carter está en la Casa Blanca, pero no por mucho tiempo. La economía estadounidense se cae a pedazos. Inflación, gasolina cara, filas para llenar el tanque. No es que esas historias se repitan, ¿verdad? Y de repente aparece esto, un condado rural de Georgia donde la vida tiene sentido, donde los malos son ridículos y los buenos son simpáticos.
donde no hay sustancias prohibidas, donde no hay política, donde no hay angustia existencial, donde el problema más grave es que el sheriff quiere atrapar a dos primos que venden aguardiente clandestino. Un productor llamado Jay Waldron notó algo que los ejecutivos de televisión habían ignorado. Una sexta parte de todas las ventas de discos en Estados Unidos era música country, y no había ni un solo programa de televisión dirigido a esa audiencia. Lo que él hizo fue básicamente inventar un género: la comedia rural de acción. Los Dukes de Hazzard debutaron el 26 de enero del 79 en la cadena CBS y al final de su primera temporada tenía 20 millones de espectadores. La criticaron ferozmente, uno de los programas más estúpidos, más toscos y de menores ambiciones en la historia de la CBS. La gente no le hizo caso a la crítica y siguieron viendo al general Lee volar. Hablemos de los habitantes de este pequeño universo. Bo Duke. El rubio, el conductor. John Schneider lo interpretó durante 6 de las 7 temporadas. Bo es instinto puro, actúa antes de pensar, maneja como si fuera la última vez y tiene esa rara cualidad de los héroes de acción baratos que los hace irresistibles. Nunca pierde la sonrisa. Si Luke es la cabeza, Bo es el acelerador. Luke Duke. El moreno, el estratega. Tom Wopat construyó al primo mayor con una sobriedad que contrastaba perfectamente con el caos de Bo. Luke es el que piensa, el que calcula, el que recuerda que están en libertad condicional. Es exmarino, serio cuando hay que serlo, bromista cuando hay que serlo, el equilibrio del dúo. Daisy Duke. Catherine Bach creó sin quererlo uno de los íconos visuales de los años 80. Daisy es el personaje más complejo de la serie, aunque nadie lo notó en su momento. La que siempre sonríe desde el nido del jabalí. La que usaba esos shorts que, por cierto, hoy se llaman así, se llaman Daisies en cualquier tienda del mundo. Pero también es la que investiga, la persona que sabe conducir el general Lee y la que en más de un episodio saca a sus primos del problema mientras ellos se rascan la cabeza. El tío Jesse Duke. Denver Pyle, el patriarca, la brújula moral de toda la familia. Si algo define al tío Jesse es que nunca miente, nunca cede y nunca abandona a los suyos. Es el personaje que le da peso dramático a lo que de otra manera sería pura comedia de persecuciones. Cuando tío Jesse se enoja, la escena importa. Boss Hogg. Sorrel Booke, el villano más querido de la televisión americana de los 80. Jefferson Davis Hogg. Y sí, su nombre completo es una referencia deliberada al presidente de la Confederación. Es el comisionado del condado, con sobrepeso, vestido de blanco de pies a cabeza, con un sombrero de cowboy y una ambición absolutamente ridícula. Por cierto, pocos saben que Sorrel Booke, el gran Boss Hogg, hablaba japonés y con fluidez. Era un actor de teatro de la escuela de Shakespeare altamente entrenado, quien decidió hacer el personaje del obeso alcalde del condado. Y claro, el sheriff Roscoe P. Coltrane. James Best, el ejecutor incompetente de los planes incompetentes de Boss Hogg. Roscoe comenzó la serie como un villano más bien siniestro y fue evolucionando o involucionando, dependiendo del punto de vista, hacia la comedia pura. Y su perro Flash, un Basset Hound flemático que dormía en el asiento del patrullero y que era posiblemente el policía más competente de todo el condado de Hazzard. Hey, estoy dejando a 2 personajes más de la serie totalmente a propósito fuera de esta descripción. Si sabes de quiénes hablo, déjamelo en los comentarios. Bueno, y ahora hablemos del verdadero protagonista. Primero, el hombre. Robert Edward Lee fue el general más brillante del ejército confederado. Lincoln le ofreció el mando del ejército de la Unión. Lo rechazó. Su lealtad era hacia Virginia, su estado natal, y no hacia el gobierno federal. Condujo un ejército en desventaja durante 4 años contra una fuerza muy superior y al final perdió. Se rindió en Appomattox el 9 de abril de 1865. Sin retórica, sin discursos. Murió 5 años después. Su caballo de batalla se llamaba Traveler. Y ahí es donde está el hilo. Los Dukes de Hazzard viene de una película de 1975, Moon Runners. Por cierto, esa película tiene actualmente entonces 50. ¿La han visto? Esta película está basada en historias reales de contrabandistas de aguardiente del sur. El personaje real que inspiró todo usaba un coche al que llamaba Traveler, al igual que el caballo del general Lee. Esto para escapar de la policía mientras transportaba whisky ilegal. Ese Traveler, al tiempo, se convirtió en el general Lee. El nombre viajó del caballo al automóvil. Ahora, el automóvil.
Dodge Charger 1969, naranja. El tono exacto era TNT Express Orange de Chrysler. Número 01 en las puertas. Bandera confederada en el techo. Bocina con los primeros 12 compases de Dixie. Y las puertas soldadas. Bo y Luke siempre entran por la ventana, lo que parece coreografía de acción, pero en realidad es porque el carro está literalmente sellado. El Lee 1 es el que aparece en los créditos durante las 7 temporadas. Es el único General Lee que sobrevivió hasta el final, aunque sea en fotografía. ¿Y que cuántos General Lee se utilizaron para la serie? Entre 300 y 329. La mayoría quedó destruida después de los saltos. El Dodge Charger dejó de fabricarse en 1978, justo cuando la serie empezaba. Un timing impecable. El problema se hizo tan grave que los productores dejaban notas en el parabrisas de cualquier Charger estacionado, en los supermercados o donde fuera, ofreciendo comprarlo en el acto. Llegaron a contratar avionetas para buscarlos desde el aire. Fue técnicamente la cacería aérea de automóviles más cara de la historia de la televisión. Waylon Jennings, que narra toda la serie como el baladeador y canta el tema principal, también aparece tocando guitarra en los créditos de apertura, pero solo aparece en sus manos, nunca su cara. 7 temporadas, 147 episodios y un final, hay que decirlo, que no estuvo a la altura. No hubo grandes revelaciones, no hubo resolución de arcos narrativos, no hubo despedida formal del General Lee, la serie simplemente paró. El show se había vuelto un poco triste. Los últimos años, para ahorrar gasolina y evitar accidentes, el General Lee de los sets interiores ya no tenía motor. Era un cascarón naranja de fibra de vidrio con el número 01 pintado en las puertas. El General Lee al final de la serie era una ilusión mantenida por el recuerdo de lo que había sido, y todos los actores lo sabían. Pero para millones de personas que crecieron en los años 80 en México, en Latinoamérica, en cualquier lugar donde la señal de televisión alcanzara y hubiera un niño frente a una pantalla un viernes por la noche, el condado de Hazard fue completamente real. Aquí en 50 no somos nostalgia, somos experiencia con Wi-Fi. Y hasta aquí llega nuestra experiencia. Hoy en Hazard, mañana en cualquier otro lado. Yo soy Eric Montenegro, muchísimas gracias y nos encontramos en nuestro próximo video. Adiós.